La igualdad de género en la educación, referida por la UNESCO, requiere programas de estudio y materiales educativos que promuevan la igualdad, inclusión y equidad. Esto con el fin de facilitar una enseñanza con perspectiva de género, que hoy en día es indispensable. Bienvenidas y bienvenidos a la serie Diálogos Educativos, el lenguaje de todas y todos. Mi nombre, Anabel de la Rosa, coordinadora de Universidad Abierta y Educación Digital. El día de hoy abordaremos un tema fundamental para las universidades: representación y visibilidad de la diversidad cultural y de género en los materiales educativos, para lo cual nos acompañan 3 expertos panelistas en el área. Me permito presentar a la maestra Alma Patricia Piñones Vázquez. Ella es mexicana, feminista, investigadora y profesora. Es licenciada y maestra en psicología y egresada del doctorado en pedagogía de la UNAM. Es docente en el Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM e imparte la asignatura de Género, Violencia y Ética Comunitaria. Desde el 2008 forma parte del proyecto Mujeres en Espiral, proyecto que trabaja con mujeres encarceladas y excarceladas en el Centro de Investigaciones y Estudio de Género y es titular de la Secretaría de Proyectos Estratégicos. También nos acompaña el maestro Mario Fausto Gómez Lamont. Él es psicólogo por la UNAM, maestro en Medicina Social por la UAM Xochimilco y es psicoterapeuta familiar sistémico por la Universidad del Valle de México. Actualmente es candidato a doctor en Investigación Psicológica por la Universidad Iberoamericana de Puebla. Es docente de la licenciatura en Psicología de la UNAM, FES Iztacala, y profesor invitado en las materias de terapia sistémica y estudios de género de la Universidad Autónoma de Nayarit. Desde el 2016, coordina el colectivo de estudios de género de la UNAM, FES Iztacala, que impulsa la línea de investigación, ciencia, género y tecnología en psicología y psicoterapia sistémica. Como parte de este proyecto, dirige también la Clínica Virtual de Terapia Familiar. Gracias por estar con nosotros, Mario. También nos acompaña el maestro Rogelio Alonso Laguna García. Él es maestro y candidato a doctor en filosofía por la UNAM, Casa de Estudios, donde es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y de la Facultad de Derecho. Ha realizado estancias de formación e investigación en la Universidad de Borgoña, la Universidad de Barcelona, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Córdoba en Argentina, así como la Universidad del Valle en Colombia. Ha coordinado con Mónica Gómez los libros Sofística y Pragmatismo en el 2020, Perspectivas éticas para un mundo diverso en el 2015, Desafíos éticos de la diversidad cultural para una ciudadanía de calidad en el 2015, y es autor de Habitaciones del Pensamiento, la ciudad en la filosofía de María Zambrano en el 2015. En el 2023 se incorporó al Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad como responsable del Seminario Permanente de Diversidad Cultural e Interculturalidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros, a los 3 panelistas. Gracias por estar en este programa tan importante de diálogos educativos. Y para comenzar, me gustaría que respondiéramos la siguiente pregunta. ¿Qué importancia tiene la representación de la diversidad cultural y de género en los materiales educativos y cómo impacta a los estudiantes? Comenzaríamos contigo, Patricia. Adelante. Claro, muchas gracias. Primero, muchas gracias. Qué gusto de estar con ustedes, estar en diálogos educativos y pensar en qué impacto tiene en los estudiantes la representación de la diversidad cultural y de género en los materiales educativos. Me hacía pensar como en principio en el artículo 1 en la UNESCO que habla de diversidad cultural, patrimonio común de la humanidad. Y en este artículo se nos dice que la cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan a los grupos y a las sociedades que componen a la humanidad. Lo que estamos hablando es de una gran fuente de intercambios, de innovación, de creatividad cuando hablamos de diversidad en la cultura, pero cuando además agregamos diversidad también en materia de la incorporación de la perspectiva de género, estamos haciendo un planteamiento que es fundamental en el ámbito escolar, en las aulas, en el currículo
currículum, en los programas en concreto y por supuesto, y cómo no, en los materiales educativos. ¿Cómo accesamos a la enseñanza? ¿Cómo accedemos al intercambio que podamos tener con nuestros estudiantes si no es desde algún material que puede ser literario, que pueden ser películas, que pueden ser diapositivas, que pueden ser canciones? Estoy pensando en esto que yo enseño y solo desde esta multiplicidad, incluso de plataformas de acceso, puedo acercarme a lo diverso en el aula, a la diversidad en tanto género, quiénes están ahí, de dónde vienen, qué saberes traen al aula, qué condiciones particulares de existencia. Y solo desde este lugar de los materiales educativos me acerco en mi aula y puedo hablar de diversidad cultural y atenderla, y puedo hablar de diversidad en materia de género. Gracias, Patricia. Yo creo que nos das y abres muy bien esta mesa de diálogo. Me gustaría que Fausto nos comentara al respecto sobre sus perspectivas, sobre la importancia que tiene esta representación de la diversidad cultural y de género en los materiales educativos. No, claro que sí. No, yo encantado de estar acá con ustedes compartiendo y escuchando a Patti. Lo conecto muchísimo con lo que pues ahora sí me toca hacer, sobre todo por estar en el área de la salud mental, estar adscrito al área de psicología clínica y de la salud, que es una responsabilidad pues muy grande el enseñarle a las y los estudiantes precisamente que existe una diversidad de formas de vivirse, de conectarse con la cultura, de conectarse a través de lo que portan, a través de sus propias identidades de género, de orientaciones sexuales, de clases sociales, condición geográfica, todo aquello que precisamente nos ha enseñado Kimberly Crenshaw con la interseccionalidad, ¿no? Porque esto nos lleva precisamente a pensarnos desde un lugar de una mayor conexión humana, de una aceptación de las diferencias y sobre todo que los materiales didácticos que utilicemos lo que nos va a mostrar es básicamente el señalamiento de que han habido grupos subrepresentados o marginados, ¿no? Estoy pensando que hace poco salió una noticia que la Universidad de África, una de sus sedes, sobre todo de la Facultad de Medicina, empezó a mostrar por primera vez cuerpos de color en los libros de anatomía, porque todos sus textos siempre mostraban un cuerpo caucásico blanco, pensando en que era universal la anatomía, que los cuerpos eran lo mismo en todas las partes y el que los alumnos hayan exigido y hayan visibilizado esa parte, pues tan clasista, tan racista de esos materiales didácticos, me parece que es una enseñanza imprescindible para todos los campos, ¿no? Sobre todo el de la salud mental, ¿no? Esto también nos habla de un sentido de pertenencia y este sentido de pertenencia evidentemente nos lleva a reducir los estereotipos que se han gestado, se han, digamos, construido a través de una única historia, ¿no? Como lo que nos diría esta Chimamanda Adichie, ¿no? Entonces yo creo que eso es fundamental y creo que podría ser un punto de partida importante. Gracias. Rogelio, ¿cuál es tu perspectiva al respecto de cómo estos materiales educativos impactan en los estudiantes, que es, entiendo, nuestra área pues de estudio, es decir, en las universidades, cómo es que esto tiene impacto en nuestros estudiantes? Muchas gracias primero por la invitación. Primero yo retomaría lo que decía Patti, que los materiales educativos no tiene que ser el libro de texto, ni tiene que ser algo específico creado para la clase, sino que se pueden retomar publicaciones ya existentes, videos, hasta memes, ¿verdad? Retomamos luego en el salón. Y todo esto puede servir para justamente acompañar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuál es el problema? Que tal vez sin querer, a la hora de seleccionar estos materiales, estemos replicando ciertas exclusiones y ciertas sobrerepresentaciones. Un poco lo que, digamos lo de broma, pero es verdad, ¿no? En las telenovelas mexicanas, pues quiénes son siempre los protagonistas, quiénes son, qué características físicas tienen los personajes.
y a lo mejor quienes tienen rasgos más indígenas o rasgos más de afrodescendencia, pues ocupan otros lugares que además siempre son los mismos personajes. Y replicamos entonces la idea de que la sociedad tiene que estar configurada de esta manera. En el programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad creado hace 10 años, hace 20 como México Nación Multicultural, se ha impartido la cátedra México Nación Multicultural en casi todas las facultades, escuelas y bachilleratos de nuestra universidad. Y esa es una lucha que tenemos todos los días que vamos a la cátedra, decirle a las personas que forman nuestra universidad, nuestra comunidad, que aunque a veces pensamos que somos un bloque, en realidad la forma de la sociedad es la diversidad y sin embargo, a lo mejor ni lo tenemos presente, ni tampoco a la hora de describir quiénes somos, a la hora de pensar en las diferencias, tomamos en cuenta que realmente provenimos de diferentes lugares, tenemos diferentes historias, tenemos diferentes tradiciones, asumimos de manera diferente nuestra identidad, tenemos valores diferentes, expectativas distintas. Y qué interesante sería que a través de los materiales educativos, que lo que nos reúne en esta sesión, vayamos haciendo énfasis en la diferencia, no para estar separados, sino para que nadie se quede atrás en sus derechos cuando pensamos que ya incluimos a todos, pero en realidad estamos excluyendo. Eso sería lo primero que diría. Muchas gracias. Gracias, Rogelio. Regreso contigo, Fausto, que ya lo abordaste en tu comentario inicial. ¿Cómo es que estos materiales educativos pueden contribuir a reducir estos estereotipos, tanto culturales como de género, y fomentar una visión inclusiva y pluralista? ¿Cuál es tu opinión? Claro, al escuchar a Rogelio pensaba inmediatamente en esta autora Marta Minow al hablar del dilema de la diferencia. Es decir, ella hacía un señalamiento que me parece muy didáctico para comprender que primero hay que reconocer, y retomo las palabras de Rogelio, que la forma de la sociedad es la diversidad. Sin embargo, si tú no señalas, no reconoces esa diversidad, cometes un acto de discriminación. Sin embargo, si tú lo que haces es basarte y centrarte en las diferencias, reproduces estereotipos. Y ese dilema es un poco el reto de cada uno de estos materiales didácticos para ver qué tanto están siendo justos con esta representación en términos de no producir estereotipos y también el señalar esta pues, diversidad de características, ¿no? Identitarias, de raza, de género, de orientaciones sexuales, ¿no? Y eso me hace pensar sobre todo en nuestro campo, que es salud mental, sobre todo cuando revisaba los materiales de terapia familiar en la tesis de la maestría, que por cierto, Patti fue de mi comité, ¿no? Aprovechando. Y que en esta revisión de materiales que se habían producido en terapia familiar siempre reproducían la historia nuevamente estereotípica de la familia mamá, papá y los hijos, y que el terapeuta tenía la obligación de alguna manera de guiar a los consultantes a esa composición y que podría ser imaginaria en términos de cuestionarle a las mujeres que iban a la consulta el por qué no iban con su esposo o por qué no habían pensado en tener hijos. Y entonces ese tipo de problemas los veíamos porque los materiales que tenían las y los estudiantes reproducían en sus imágenes, en sus textos, que la idea de la familia sana era la que estaba compuesta por estas características, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una reflexión bien potente para hablar de estas estrategias claves, como utilizar ejemplos con otros recursos que no necesariamente, creo que aquí se tocó la parte tanto de los memes, ¿no? Rogelio lo habló muy bien, la parte de películas, documentales, a mí me encanta utilizar documentales, ¿no? Para poder de alguna manera reflexionar y también comprobar el impacto que tienen. Y eso y el impacto pudiéramos notarlo a través de los sentires de las y los estudiantes, ¿no? A través de escuchar sus testimonios con respecto a los afectos que surgen a través de la escucha de estos materiales. Entonces lo estaba pensando desde ese lugar. Excelente. Gracias, Fausto. Patricia, ¿cuál es tu opinión al respecto? Es decir, ¿cómo estos materiales educativos pueden contribuir a reducir estos estereotipos?
Es fundamental atender a qué materiales, con qué materiales trabajamos, cuáles materiales traemos al aula, porque si no, justamente estamos promoviendo desde las diferencias muchos de los problemas que queremos atender. Entonces, pensar hace un rato, decía Fausto, con qué materiales, cuáles pertinentes. Tenemos que hablar de pertinencia cultural también. Es genial cuando de pronto uno hace un planteamiento en el aula de la búsqueda o sea, ahora para el 25N, ¿por qué no hacemos cualquier material, una infografía? ¿Qué quieren hacer? Les propones a los estudiantes y de pronto alguien trae una imagen con un papá, una mamá y todos güeritos y todos que vienen de qué lugares, qué materiales son pertinentes, pero también pertinentes culturalmente, de qué manera nos acercamos a aquellas de manera situada que están presentes en las aulas. ¿Quiénes son nuestros estudiantes? Yo hago en las aulas, solo para empezar al inicio de cada curso, una trayectoria de cada uno de ellos, de ellas, desde decir yo de dónde vengo. Venimos a Ciudad Universitaria, en el caso de la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Cuánto tiempo nos hacemos, como dicen nuestros estudiantes, para llegar a la universidad? Y alguien dice, pues yo vengo de Iztapalapa y me vengo y uso 3 transportes públicos y me gasto tanto. No, yo vengo de Ciudad Neza, no, yo vengo de Catepec. ¿Cuánto tiempo nos toca hacer? Alguien lo mide por playlist. De mi playlist me echo cuántas canciones por los minutos. Alguien dice, yo hago 2 horas y media. ¿Y esto qué implicaciones tiene? Tengo que llegar comido, traigo lonche, puedo comer y qué me alcanza para comer. Y de pronto con esto vamos pudiendo integrar de dónde vienen, cuáles son sus procedencias, cuáles son sus necesidades y por ahí también desde qué y con qué materiales trabajamos, porque si no vamos a quedar completamente fuera de las necesidades, de las problemáticas que los estudiantes están trayendo y luego imagínense en una asignatura como género, violencia y ética comunitaria. Entonces es fundamental porque si no vamos a reconstruir, retomar estereotipos, por ahí prejuicios, y estamos llegando a formas de discriminación tan sutiles, tan imperceptibles que se dan en el aula si no atendemos a esto. Excelente, creo que son grandes estrategias y que nos dan mucho para la reflexión. Rogelio, ¿quisieras contribuir a esta pregunta? Muchas gracias. Bueno, hace rato creo que hablé un poco más de la diversidad cultural, la diversidad étnica que hay en nuestro país y que es muy grande. Estamos hablando de que hay alrededor de 68 pueblos indígenas con todas sus subdivisiones. El 2 o 3% de la población mexicana se considera actualmente como afrodescendiente y es un número que va a crecer cada vez más. Y también estamos hablando que más o menos el 20% de las personas nacieron en otro país o en otro estado. O sea, somos un país con gran movilidad y esto supone que tengamos presente esto a la hora de cuando damos nuestras clases, porque lo que dice el profesor, la profesora, es una herramienta didáctica también, las palabras de lo que decimos, los temas que usamos, los conceptos, pues que seamos muy cuidadosos con el reconocimiento de las diferencias y no suponer que hay una homogeneidad, ¿no? Inclusive en estados que eran homogéneos, hay más migración, cada vez hay mano de obra especializada, hasta asiática, que se está incorporando a nuestro país y esto le da una transformación importante al escenario social. Pero la diversidad de género, la diversidad de las identidades que tienen que ver más con la expresión individual de nuestra identidad, eso complementa y aumenta la diversidad que hay. No es solamente que a lo mejor soy de un pueblo indígena, sino que a lo mejor soy una persona trans, o a lo mejor soy un hombre gay, o a lo mejor tengo otras características que hacen que todavía tengamos que hilar mucho más fino en la diversidad. No solamente incluir a los pueblos indígenas, sino incluir a los pueblos dentro de estas otras diversidades que también existen en ellos, ¿no? Porque si no, sí, es que ya incluí a los indígenas, sí, pero incluiste a los indígenas
que de nuevo están basados en una heterosexualidad, en una familia tradicional, en un momento de su historia con el que a lo mejor ellos en este momento pues no se reconocen, porque hay gente purépecha en Nueva York y hay mayas que viven en Chicago, y es decir, hay muchas diferencias ya incorporadas también a los pueblos indígenas afromigrantes que nos piden ser todavía mucho más cuidadosos. Y eso pues ahorita lo seguimos comentando, pero supone un reto mucho más grande todavía a la hora de seleccionar qué materiales son pertinentes para el aula. Gracias, Rogelio. Y hablando justo del contexto y de estas estrategias que ya ustedes comentaron ampliamente, desde tu punto de vista, Fausto, ¿qué estrategias han implementado las instituciones de educación superior para asegurar que estos materiales educativos reflejen de manera justa y precisa las realidades multiculturales? No, creo que han habido una serie de ejercicios en los cuales se ha solicitado precisamente la búsqueda de materiales que traten de visibilizar las diferencias, ¿no? Sin embargo, creo que ahí es un campo que se necesita ampliar en términos también de investigación, porque cada una de las áreas es muy específica. Yo pudiera decir que nuestra área de salud mental, nuevamente terapia familiar, que ha sido como mi objeto de estudio, el ver cómo las y los terapeutas familiares reproducen estereotipos a través de sus prácticas, a través de su contacto con tanto los materiales educativos que se traducen en prácticas corporales, en términos de que tienen contacto con las familias que piden alguna ayuda. Y veíamos que en primer momento el plan curricular no tenía como tal contenidos específicos de diversidades culturales, de género, condiciones raciales, económicas, geográficas. No se hablaba de la migración, por ejemplo. Otro punto importante, que la investigación es muy poca la que se hace en términos de construcción de didácticas para la formación de recursos humanos en salud mental. Y eso nos lleva a un vacío porque hace que los materiales disponibles se reproduzcan, y eran materiales anacrónicos porque evidentemente no estaban actualizados, no están contextualizados al México contemporáneo. Y que es lo que veíamos cuando entrevistábamos a estudiantes que habían recibido esa formación y que se vivían desde una diversidad sexual, racial, económica, que sentían que sus profesores y profesoras les discriminaban, y no solamente a ellos, sino que a los usuarios del servicio. Entonces, al menos contextualizándolo a mi área, yo veo que es un área de oportunidad el hacer investigación con los materiales didácticos, pero también poner a prueba el impacto que tiene, porque solamente así podemos comprender cómo es la reproducción de una diversidad a lo que se han señalado en grupos conservadores en Estados Unidos como la cultura woke, ¿no? Que ha sido básicamente una reproducción muy mala de estereotipos que señalan las diversidades, pero que no logró de una manera adecuada representar las diversidades, ¿no? Entonces lo pensaría más bien todavía como en un factor que está creciendo y que necesitamos hacer más ejercicios de investigación educativa. Gracias, Fausto. Rogelio, ¿qué estrategias desde tu contexto, desde tus universidades, desde tu universidad, institución de educación superior, han implementado para pues ser más justos con estos materiales y reducir estas brechas que tenemos? Bueno, todas las universidades prácticamente en la actualidad, todas dicen que ya están eligiendo mejor sus materiales, que están evitando discriminar, que están poniendo el piso un poco más parejo en términos de reconocer las desventajas y ventajas que pudieran tener pertenecer a ciertos grupos más hegemónicos o menos hegemónicos. Pero en la práctica, en realidad lo que vemos es que más allá de lo que yo en este momento conozco en la UNAM, para incluir a pueblos indígenas, afrodescendientes y migrantes, casi todos los esfuerzos han ido dirigidos a la cuestión de género, lo que está muy bien. Qué bueno que se esté atendiendo la cuestión de género, obviamente no solamente pues reconocer los diferentes reclamos de los feminismos, sino incluir la diversidad sexual, que es donde muchas escuelas privadas, particularmente de corte religioso, todavía tienen unas resistencias muy grandes, y pertenezco a algunas de ellas. Luego les digo los nombres, pero bueno, se han de imaginar porque todos conocemos alguna de estas escuelas, pues que sí
digamos, ya no atacan directamente estas condiciones, pero tampoco es que se esté haciendo un esfuerzo gigantesco. A mí lo que creo que sí hay que reconocer es que la UNAM, con la creación de la Cátedra México Nación Multicultural, sí ha hecho un esfuerzo muy grande por actualizar lo que es un deber constitucional, porque el artículo 2 de nuestra Constitución nos pide a todos y todas que hagamos una protección especial desde las instituciones a quienes encarnan la diversidad cultural. Y esto tendría que atravesar todo el país. Entonces, la Cátedra México Nación Multicultural, pues es una cátedra muy plural en la que participan en muchos casos profesores que pertenecen a comunidades de la diversidad cultural, y se hablan de temas como la medicina tradicional, los feminismos, pero desde los pueblos indígenas, literatura indígena, alimentación. Es decir, es muy completa la cátedra, y más bien la resistencia a veces que hemos tenido es que los estudiantes como que no alcanzan de inicio a ver la relevancia que sería integrarse a una cátedra como esta, que además se puede tomar en línea, de manera sincrónica, de manera presencial en las diferentes escuelas. Entonces, bueno, me parece que en este caso sí la UNAM ha sido punta de lanza, y bueno, aparte habría que contemplar las llamadas universidades interculturales que existen en nuestro país, que obviamente por su propia metodología y al público al que están dirigidos, que generalmente son personas de los pueblos indígenas, pues intentan trabajar de suyo con materiales de este tipo. Pero claro, el reto es en los espacios que se piensan más homogéneos, como la Ciudad de México, que de repente la pensamos como muy homogénea, pero en realidad estamos este, con la presencia de prácticamente todos los grupos indígenas de nuestro país, en nuestras aulas, en nuestros barrios, en nuestros diferentes espacios, y ahí es donde a lo mejor esfuerzos como esta cátedra se tienen que seguir replicando. Gracias, muy interesante, Rogelio. Ya más adelante hablaremos de estos desafíos y retos que también están implícitos en estas estrategias, en la implementación de estas estrategias. Patricia, ¿quisieras contribuir a esta pregunta? Me dan, digo yo, tiro a gol. Gracias, Rogelio, y gracias, Mario, con sus respuestas. Y no sé si se veían, creo que soy muy expresiva y se me nota en los gestos, pero ante la pregunta concretísima de qué estrategias han implementado las instituciones de educación superior para asegurar que los materiales educativos sí reflejen de manera justa y precisa las realidades multiculturales, yo lamento decir que bien pocos esfuerzos, que de verdad se cuentan con muy poquitos dedos de las manos. Y sí, estoy de acuerdo, la cátedra, ¿no? Esta de la cual nos habla Rogelio es un excelente ejemplo de cómo se está haciendo este intento tan múltiple, tan diverso, como para atender, pero no solo al diseño de materiales, porque para llegar al diseño de materiales educativos antes hay muchos otros pasos muy importantes, súper necesarios, que tienen que ver, claro, desde cómo se construye el currículum, de qué asignatura, de qué carreras, de qué hay atrás, cuántos factores de esto denominado currículum oculto están todavía, pero no ocultos, profundamente ocultos, y no han sido tocados, no son tocados. Esto resulta importante en materia de la diversidad, y de la diversidad además creo que también aquí tenemos otro error, porque solo pensamos en la diversidad sexual, que por supuesto que tiene que ser considerada, pero es súper preocupante, ya nota algunos puntos Mario, pero que tienen que ver también con otras formas de la diversidad que tradicionalmente se encuentran ausentes y estereotipadas. Y entonces, ¿cómo no pensar en las representaciones que hay, por ejemplo, con las personas mayores, con la tercera edad? Pero ¿por qué no pensar también en la diversidad funcional? Tenemos cada vez más estudiantes en nuestras aulas, y luego después de la pandemia, que están presentando una serie de problemáticas en este orden de la diversidad funcional,
y que ni siquiera está tocado. ¿Qué hacemos con estos estudiantes? ¿Qué hacemos con las tareas que tengamos encomendadas en materia de currículum oculto, en materia de evaluación? Ni siquiera la pensamos a la evaluación, que esta también tiene que cubrir nuevos retos, que tener nuevos significados como para poder atender a contenidos específicos y después en los materiales. ¿Qué hacemos con el colectivo, con los colectivos LGBTIQ y más, si ni siquiera lo pensamos? ¿Qué hacemos con las personas de diversidad funcional en materia física? O sea, ¿qué hacemos en las aulas con las personas que tienen debilidad visual? ¿Qué hacemos con lo que sí ya menciona Rogelio, que es donde mucho se ha avanzado o mucho más, pero ni siquiera lo suficiente? ¿Cuánto las instituciones de educación superior, no solo la UNAM, hoy tenemos un observatorio en materia de desigualdad, construyendo la igualdad de género? ¿Cuánto se ha trabajado en estos ámbitos? Me parece que muy poco. Tenemos un reto gigantesco y eso me emociona. Es como entrar a una biblioteca o entrar a una librería. Lejos de deprimirme porque no me puedo comprar todos los libros, me emociono porque me queda mucho por leer. Me emociona cuando toco estos temas porque digo, nos queda todo por hacer, nos queda todo por investigar, ya lo decía Mario, y nos queda mucho por atender a investigación educativa que nos marque pautas hacia una docencia. O sea, estamos en la UNAM y desde la UNAM nuestro motivo central y específico es el estudiantado, desde el nivel de iniciación hasta el nivel medio superior, el nivel superior y los posgrados. Tenemos todo que hacer en esta materia, pensando en la diversidad y pensando interseccionalmente. Excelente, Patricia. Yo creo que con este comentario, que además es un asunto de todas y todos, creo que todos podemos ser partícipes de estos retos que vamos a seguir comentando. Vamos a aprovechar para irnos a una pausa y seguir platicando sobre representación y visibilidad de la diversidad cultural y de género en nuestros materiales educativos. Aprovechamos para que se comuniquen con nosotros, síganos en nuestras redes sociales. Regresamos. Gracias. Lo primero es que tendríamos que partir de la idea de que el salón de clase es un espacio de interacciones sociales entre el profesor o los profesores y los y las estudiantes. De tal manera que lo primero que tendríamos que hacer es crear un ambiente expansivo, crear un ambiente de apertura en donde todos puedan poner su punto de vista, donde los estudiantes se sientan seguros, donde sientan que de alguna manera pueden expresarse y dar su punto de vista y mostrar su trabajo y ser quienes son en su propia identidad y expresarlo así, de esta manera. Una vez que hemos creado estos espacios seguros, estos espacios donde hay un sentido de pertenencia y donde la comunicación es fluida, entonces sí podemos pensar en diferentes estrategias didácticas para llevar a cabo en el salón de clase. Por ejemplo, en nuestras clases virtuales de materias optativas, el formato que utilizamos es que damos una primera introducción con respecto a la temática que vamos a abordar y después pasamos a trabajar en pequeños grupos para que los estudiantes colaboren, es decir, que se comuniquen entre ellos para realizar la tarea
que tienen asignada en ese tiempo. Y bueno, damos la vuelta por los grupos, apoyamos en lo que sea necesario o que ellos tengan dudas y de ahí regresamos al pleno para que nos muestren sus trabajos y podamos realimentar el trabajo que realizaron en equipos con respecto a la actividad que se planteó para esa clase. Continuamos platicando sobre representación y visibilidad de la diversidad cultural y de género en los materiales educativos. Para continuar platicando sobre este tema, me gustaría seguir conversando sobre la acción particular que tenemos los docentes, que es la mayoría de nuestra audiencia. ¿Cómo nosotros como docentes podemos identificar y abordar estas brechas multiculturales y de género en los contextos educativos? ¿Podríamos comenzar contigo, Rogelio? Por supuesto. Bueno, yo tengo un ejercicio muy bonito que usamos cuando en la primera sesión de la Cátedra México Nación Multicultural, donde le decimos a todos, bueno, levanten la mano, ¿quién tiene un padre que nació en otro estado o país que no sea la Ciudad de México? Y pues, ¿no? Del 100%, un 20% levanta la mano. Bueno, ahora quien tenga un abuelo o abuela que nació en otro estado o país que no sea la Ciudad de México, como el 80% de las personas levantan la mano y todo el mundo se sorprende porque lo que hace patente este ejercicio y otros ejercicios parecidos es que nos damos cuenta que estamos en una sociedad que tiene orígenes muy diferentes, o sea, que realmente somos distintos. Por supuesto que podemos articularnos en acciones conjuntas, en temas conjuntos, pero también tenemos que reconocer que hay que recuperar la riqueza de esta diversidad, porque esto implica formas de cocinar, formas de cuidar las plantas, formas de limpiar, formas de decir te quiero, hasta en lenguas diferentes. Y cuando pasamos por alto esto, los docentes, creo que estamos perdiendo mucho en nuestras aulas porque suponemos que nuestros estudiantes son simplemente iguales. Y ejercicios como estos creo que los podríamos hacer como actividades detonantes que permitan que en primer lugar reconozcamos dentro de todas estas diversidades dónde nos podemos colocar nosotros, nosotras. Porque aunque suene muy, muy raro, pero es que a veces no nos damos cuenta de nuestras diferencias. ¿No? Hemos crecido con la idea de una identidad homogénea, somos mexicanos, ¿no? Y ya, esto es como una planadora que nos lima todas nuestras diferencias. Y cuando tomamos en cuenta quiénes somos, ahí me parece que hay una gran posibilidad de traerlo al aula y trabajar con eso. Gracias, Rogelio. Muy útil tu estrategia y bueno, compartirla con nuestra audiencia. Patricia, ¿cuáles serían estas estrategias o recomendaciones que pudieras compartir con los docentes que están directamente en el aula con los estudiantes? Sí, gracias. Bueno, primero decir, de acuerdo al comentario que la doctora Amuy nos hacía en la cápsula que acabamos de ver en este corte que tuvimos, me parece que dice algo que es central, que para mí, para nosotras, quienes hacemos docencia aquí en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, se convierte en un pilar central, fundamental, y es construir aulas seguras, construir espacios seguros. Estos no se decretan y sí hay ejercicios iniciales donde tomamos acuerdos, pero no tienen que ver con un señalamiento de va tal, después tal, después tal. Lo podemos construir y lo hacemos al inicio de cualquier semestre, para iniciar el semestre. Pero lo que tenemos que tener muy claro es que las aulas seguras se construyen y se construyen en un ejercicio en donde el respeto a lo diverso, en donde el respeto a la voz de los otros, de las otras, de los otros, en donde el respeto y la promoción, no la tolerancia, la promoción de actividades en donde podemos participar unas y otros de manera libre y que no va a haber ninguna sanción ante ello, resulta fundamental.
fundamental. Otra más que tiene que ver con el arreglo de los espacios. 16 sesiones que son nuestros semestres donde lo que le voy a ver es la nuca a mi compañero, a mi compañera, difícilmente promueven la integración, muy difícilmente. ¿Cómo hacemos arreglos que nos permitan de verdad interactuar? Un poco como ahora, estamos nosotros en un aula virtual y sin embargo buscamos mirar a la cámara para poder contactarme con quienes están escuchando lo que yo digo. Bueno, en el aula todavía más importante, ¿de qué manera arreglamos el espacio para poder ir construyendo este proceso de aula segura? Porque al final a mí me parece central, y esto me gustaría compartirlo, que cuando estamos en el aula estamos construyendo comunidad, y construir comunidad tiene que ver con desde el aula, pero después en mi facultad o en mi escuela o en mi prepa, en mi CCH, construir comunidades, qué necesidades tenemos, pero yo no lo voy a hacer si antes no construyo aulas, si antes no construyo ambientes respetuosos. Desde mi perspectiva, y este es otra propuesta, nunca parto yo de la conceptualización, siempre parto de la vivencia, porque entonces nos apropiamos, encarnamos después de un video, después de un material de lectura, encarnamos aquello de lo que después la teoría la vamos construyendo, y que haya una construcción colectiva del conocimiento a través del trabajo colaborativo me parece central. Esta es una obligación, una propuesta que desde la docencia y utilizando materiales pertinentes culturalmente y respecto al género y a la diversidad en este sentido es fundamental. Gracias, Patricia. Fausto, ¿qué quieres agregar al respecto? Que estoy totalmente de acuerdo tanto con Patti y con Rogelio, quizás en una forma como complementaria, poder integrar como una reflexión que a propósito, cuando en el 2016 tuve la oportunidad de participar muy activamente en lo que era el Programa Universitario de Estudios de Género, ahora Centro de Investigaciones, y que estaba trabajando de cerca con la doctora Marta Ferreira, por ejemplo. Y una de las cosas muy enriquecedoras que aprendí con ella era la parte de la ubicación curricular para planear estratégicamente cuál sería la estrategia didáctica pedagógica con perspectiva de género, de la diversidad, más como adecuada. Y una de ellas era la parte de ir viendo que no en todos los procesos se tiene que poner la parte de la sensibilización. O sea, un primer momento es el cambio de actitud con ejercicios de sensibilización, pero estos tienen que ir acompañados también con la parte de la profundización del tema al campo, y luego ya la profesionalización en el campo muy particular de, al menos de salud mental, que tenía que ver con que tendríamos que construir un currículum en el que esta implementación vaya de más a menos, es decir, tendríamos en un primer momento mucha sensibilización para después ir profundizando en el campo, porque yo ya cambié mi actitud, yo ya puedo adentrarme en materiales que hablan de una manera crítica con respecto a la diversidad cultural, a la diversidad de género, la diversidad sexual, diversidad económica, entre estos elementos, para yo poder tener una práctica en la cual se refleje en mi actuar con los individuos, pues este aprendizaje, ¿no? Y creo que ese es el reto, hacerlo transversal la perspectiva de género y la perspectiva de la culturalidad. ¿Por qué? Porque vamos a tener retos en términos de que habrá gente más sensibilizada al tema, mientras otras personas lo están viendo más desde un foco racional, y entonces van a criticarlo, van a decir, ¿y yo por qué quiero esto? Todos somos humanos. Entonces creo que ahí es el reto, ¿no? La parte de hacer transversal en el currículum este tipo de materiales, ¿no? Gracias, Fausto. Ahora, retomando el tema de los materiales educativos que, bueno, ya abordamos ampliamente al inicio de este diálogo, pero ahora también tenemos un nuevo reto, y es la era digital, es decir, nuestras modalidades para brindar nuestra docencia no solamente se refieren al aula física, sino también a las aulas virtuales, ¿no? A la modalidad a distancia, por ejemplo, a los materiales que requieren pues el uso de estas tecnologías. Al respecto, ¿cuáles serían estos desafíos que también como docentes ahora enfrentamos en esta era digitalizada? Patricia.
Gracias. Y bueno, yo creo que esta pregunta en el 2018 hubiera sido bien difícil de contestar y hubiéramos dicho, sabemos poco, no tenemos ni los conocimientos, ni las herramientas, ni siquiera los dispositivos que nos lo permitieran. Hoy a mí por lo menos, pero lo he escuchado de cuántos docentes de diferentes niveles, esto es algo que yo hago, la formación docente, y es la pandemia, después de muchas cosas y desgracias y barbaridades y encierros que nos trajo, nos enseñó muchísimo. Y este es un reto en el cual tenemos que seguir formándonos, tenemos que seguir atendiendo a lo que se va creando y a lo que se va gestando, a la producción de materiales, incluso digitalmente. Nosotros ahora hacemos desde el aula virtual, acabamos de tener un seminario, la segunda versión del seminario aquí en el CIEG, Sembrar Pedagogías Violeta, se llama, en su segunda edición, con 300 y tantas personas en línea que hace años hubiera sido como imposible de imaginar, pero que estamos en línea y que al mismo tiempo estamos diseñando. Cada fin de sesión hacíamos una recapitulación a través de un blog ahí en marcha, en donde los profes, las profes de diferentes lugares, no solo de la UNAM, sino de instituciones de diferentes niveles en México, pero en otras naciones, en Latinoamérica y en Europa, e iban participando e iban integrando todo lo que alrededor de la sesión se iba teniendo y podíamos transmitir un conjunto de materiales. El reto es seguir aprendiendo, el reto y los retos tienen que ver con hacer una incorporación de otras pedagogías, de verdad. Ya mencionaba al principio Mario, y no quiero dejar de ponerlo ahora, a Rita Laura Segato, con cómo diseñamos contrapedagogías de la crueldad. Y diseñamos contrapedagogías de la crueldad con pedagogías del afecto, con pedagogías críticas, con pedagogías feministas, con pedagogías interseccionales que nos permitan atender a la gran diversidad, pero además interseccionalmente. Y cuando además tenemos el reto hoy, tanto en el aula con grupos grandes o con grupos muy pequeños, como en este ámbito de lo digital, tenemos un gran reto y que a mí por lo menos me entusiasma muchísimo porque hemos aprendido al diseño también en este sentido. Creo que donde no hemos avanzado y mi mayor reto está en la evaluación. Seguimos evaluando como cuando nosotras, o por lo menos yo en mi generación, aprendimos con materiales memorizados a través de exámenes escritos. Esto no nos da nada. Ahí está mi mayor reto. Gracias, Patricia. Rogelio, ¿quisieras agregar o complementar lo que ya Patricia nos ha platicado al respecto de los desafíos que enfrentan los docentes en esta era digitalizada? Bueno, primero yo retomaría lo que ella menciona de que el mundo pandémico nos vino a modificar nuestro acercamiento a la tecnología. No nos quedó de otra, ¿no? Quien se resistía a las sesiones a distancia o materiales completamente digitales, pues no nos quedó de otra porque fue nuestra manera de relacionarnos con los estudiantes. Y tal vez la sorpresa es ver que los estudiantes, por su juventud, pues están muy familiarizados con todas las plataformas, con todas las aplicaciones, y más bien ahí éramos los profesores los que a veces teníamos que tomarnos unos minutos más para aprender a usar estas plataformas. Creo que el reto es igual que en otros tipos de materiales, es decir, cómo buscamos videos que no repliquen estereotipos, que no reiteren prejuicios, que no estén dirigidos solamente desde una perspectiva, sino que permitan la pluralidad. Y también me sumo a la idea de repensar cuestiones como la evaluación. Yo, por ejemplo, a nivel licenciatura, digamos, acompañado de otros procesos, pero me ha funcionado de manera muy importante la autoevaluación, que siempre le tenemos miedo, ¿no? De, ay, pues todo el mundo se va a poner la mejor calificación. Es una sorpresa que si se conduce adecuadamente procesos de autoevaluación, son muy enriquecedores y los estudiantes dejan de pensar que hay una verticalidad a la hora de evaluar y que más bien es una cuestión de mejorar sus procesos. Retomaría también a Rita Laura Segato cuando dice, es que la violencia lamentablemente ya es un lenguaje que aprendimos a hablar.
Y entonces ahí está el reto, cómo hacemos para que este lenguaje de la violencia deje de ser legítimo para espacios como el aula y de ahí su réplica a la sociedad. Eso sería lo que yo agregaría. Gracias, Rogelio. Fausto, adelante. Pues totalmente de acuerdo, o sea, me encantó cuando Patti mencionó precisamente a Rita Laura Segato, sobre todo en esta parte de las contrapedagogías de la crueldad, porque creo que hay escenarios, y nuevamente lo voy a situar, perdón, tengo este sesgo de estar en el área de la salud, porque son experiencias muy interesantes, sobre todo en la enseñanza hacia el campo de las enfermeras, las y los enfermeros y las y los médicos, donde hay tantas pedagogías de la crueldad y que una forma de contrarrestarlo es poner los afectos en el centro. ¿Y qué significa eso, poner los afectos en el centro? Señalar que incluso en la interacción docente-estudiante hay dolor en la forma en la que se expresan o en la forma en la que señalan alguna cosa que no les haya parecido, ¿no? Y particularmente yo que trabajo mucho también con poblaciones trans, cuando menciono el tema y sale por ahí un señalamiento, en vez de tratar de corregir a través de lo que a mí lamentablemente me enseñaron en su momento, tengo que poner el afecto, el decir, duelen ese tipo de palabras y no ponerlo en una parte, digamos, con una intención ahora yo te voy a devolver diciendo que eso duele, no, sino que precisamente poner en un ejercicio de autoevaluación afectiva del docente con el estudiante, dando digamos, una réplica que no busca la violencia, busca más bien el señalar, el cambiar de actitud. Por eso creo que es tan fino, es un proceso transformador esto de meterse, implicarse en pedagogías que están fuera de la crueldad y es tanto que es tan necesario, sobre todo en estos campos, no digo que en los otros no, o al menos lo tengo muy presente por cómo tratan a las y los estudiantes, ¿no? Entonces, lo pensaría desde ahí, me movería desde ahí, ¿no? De tener a Rita Laura Segato ahí súper presente y quizás algunos guiños, ¿no? De Donna Haraway para no tener estas fobias a la tecnología y establecer como estos diálogos, aprender a dialogar con pues la inteligencia artificial, saber plantear una serie de preguntas, porque luego ya está tan entrenada de una manera que responda evitando la reproducción de estereotipos y puede generar ejemplos didácticos para incorporar la interseccionalidad en algunas prácticas. Entonces, bueno, ahí me movería también. Gracias, Fausto. Yo creo que lo que comentas es muy interesante y nos daría tema para otro programa que tiene que ver con estos sesgos y el uso de estas tecnologías, por ejemplo, la IA. Entonces, bueno, pues lo dejo ahí porque seguramente será un tema de mucho interés para la audiencia y seguramente para nosotros discutirlo. Muchísimas gracias a los tres por su participación, sus comentarios, su entusiasmo y sobre todo, pues la inspiración que seguramente nuestra audiencia va a tener al finalizar de revisar este episodio de Diálogos Educativos. Muchas gracias a ustedes por su compañía y atención y los invitamos a continuar con los siguientes programas de la serie Diálogos Educativos, el lenguaje de todas y todos. Hasta la próxima.